Hola, muy buenos días compañeros y compañeras. Debido al aislamiento preventivo al que estamos para evitar el contagio del COVID-19, pues la institución ha optado por que sigan su proceso de formación académica, solo que en este caso ya no va a ser presencial sino virtual. ¿Sí? Mi invitación es a que tengan mucha tranquilidad, mucha quietud, a que socialicen más con sus seres queridos, se comuniquen más con ellos, ¿sí? Y para que eviten pues conflictos y eviten conflictos dentro de la casa, porque como no se puede salir de la casa, ¿para dónde se va a ir uno si pelea con las familiares? No tiene uno para dónde irse, ¿sí o no? Bueno, entonces mi invitación es a esa, mucha tranquilidad, mucha paciencia. Estamos prestos para escucharlos. Nosotros les vamos a dejar nuestros correos a ustedes para que si necesitan hablar algo, si necesitan decir algo, no lo hablen por el correo, ¿sí? Pero la institución ha optado por utilizar una plataforma. Esa plataforma se llama Q10. Por medio de esa plataforma es donde nosotros vamos a trabajar, vamos a recibir trabajos de ustedes, les vamos a enviar actividades a ustedes para que ustedes las resuelvan y nosotros calificarles, ¿sí? Para que sigan su proceso de formación y puedan lograr sus objetivos, sus metas que tienen trazadas, ¿sí? Bueno, entonces, como quiera que continuemos con el proceso, ya estamos en el segundo periodo académico, pues entonces yo les voy a explicar hoy un tema muy relevante para todos, ¿sí? Ese tema, ¿cuál es? Les presento a la tabla periódica de los elementos químicos. A la tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? ¿Qué es eso de la tabla periódica de los elementos químicos? La tabla periódica de los elementos químicos es un esquema que reorganiza, clasifica y distribuye todos y cada uno de los elementos conforme a sus propiedades en orden creciente, ¿sí? Esa es la tabla periódica de los elementos químicos. Un esquema que reorganiza, clasifica y distribuye todos y cada uno de los elementos químicos conforme a sus propiedades en orden creciente. ¿Por qué digo que según su propiedad en orden creciente? Lo que pasa es que los elementos en la tabla periódica, ellos tienen unas propiedades específicas, ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla, en la configuración de esta tabla, miren que aquí se ve un cuadro, en esta parte inferior, se ve un cuadro más amplio. Todos los que tienen esta tabla, o los que tengan esta tabla, o van a conseguir esta tabla, o en internet la pueden conseguir, ven que en esta esquina tiene un cuadro más amplio. En ese cuadro más amplio, en este cuadro, están las propiedades que le corresponden a cada elemento químico, ¿sí? Entonces, al leer la propiedad que hay aquí en este cuadro, en ese mismo lugar está para cada elemento de la tabla periódica. Para cada elemento de la tabla periódica está específicamente estas propiedades. Por ejemplo, miren que este primer elemento que está acá en esta parte superior, aquí tiene el número 1, en esta parte superior. Tiene el número 1. ¿Sí? Si nos vamos al elemento que está en la otra extremo, en la otra esquina, aquí tiene el número 2. Allí tiene el número 2. Y sucesivamente en fila, ellos van creciendo según la propiedad. Este ya tiene el 3, el siguiente el 4. En este lado pasa de nuevo y se ve el 5, acá el 5, el 6, sucesivamente van aumentando según el orden creciente. Por eso les digo, esto no fue al azar, no fue que simplemente apareció un científico y dijo, yo voy a colocar el oxígeno por aquí, que por aquí está el oxígeno, ya colocar el cloro. No, eso no fue así, eso fue algo bien planeado. Según como iban creciendo sus propiedades, así mismo se iban asignando en la tabla periódica, ¿sí? Los elementos en la tabla periódica se asignaron unos grupos y unos periodos. ¿Cuáles son los grupos? Las columnas. Miren su tabla periódica y verán que acá en la parte superior hay un número romano con una letra, ¿sí? Entonces, esos números romanos es para designar que todos los elementos que están en esa columna hacen parte de ese grupo. ¿Por qué?
porque los elementos en la tabla periódica tienen una sola propiedad que las hace en común, una sola que las hace en común, y es la valencia. ¿Qué es eso de la valencia? Es la carga real de los elementos dentro de un compuesto, ¿sí? Eso es la valencia. Gracias a esa carga real es que un elemento se puede mezclar con otro elemento. Listo. Entonces, ustedes pueden observar acá en el esquemita, en este esquema, donde dice valencia. Ahí donde consiguen la valencia para este elemento, la consiguen en cualquiera otro de los elementos, excepto los de esta columna. Los de esta columna no tienen esa valencia porque esos elementos no se mezclan con otros elementos. Se les llama gases nobles, ¿sí? Ellos no se mezclan con otros elementos químicos. Allá es donde está el helio. Saben que el helio es el que utilizan para inflar globos para que ellos floten, ¿sí o no? Como su densidad es más baja que el aire, por eso es que los globos flotan, por el helio, porque su densidad es más baja que la del aire. ¿Listo? Entonces, estos elementos no se mezclan con otros elementos, pero el resto de elementos sí se mezclan con otros elementos, dependiendo de las valencias que tienen. Hay unos elementos que tienen una sola valencia y trabajan con carga positiva, otros que trabajan con una sola valencia y tienen carga negativa, y otros que trabajan con más de una valencia, ¿sí? Y también trabajan con carga tanto positiva como negativa. Esos son los elementos que más forman compuestos químicos. ¿Listo? Si vemos acá al elemento cloro, por aquí está el elemento cloro, es el número 17, el elemento cloro. ¿Sí? El cloro, el elemento cloro, tiene más o menos 1, 3, 5 y 7. O sea, trabaja tanto positivo como negativo y tiene 4 valencias diferentes. Es por esa la razón que el elemento cloro forma tantos compuestos químicos, porque tiene varias cargas eléctricas, ¿sí? Y varios números de valencia. Entonces, ¿qué pasa? El cloro forma tantos compuestos químicos que miren que por eso hasta en la sal que comemos en la casa está el cloro, ¿sí? El nombre científico de la sal es el cloruro de sodio. Ese es el nombre científico de la sal, cloruro de sodio, porque tiene cloro y tiene sodio, que lo forma la mezcla del ambiente precisamente de ciertos lugares del mundo. Se forma la sal automáticamente. ¿Listo? Bueno, entonces el cloruro de sodio tiene cloro y tiene sodio, por eso el cloro hasta incluso en la sal que consumimos está contenido, porque como tiene varias cargas eléctricas se combina con muchos otros elementos químicos. Bueno, el cloro hace parte de una función química inorgánica que esa función se llama función sal o sales. Listo. La primera tabla periódica de los elementos químicos que se creó en el año 1869. En ese entonces la tabla periódica solo tenía 69 elementos químicos. Ya hoy en día nos podemos revisar la tabla periódica y no solo son 69, ahora son 132 elementos químicos. Uno de los principales elementos que se le hizo un estudio exhaustivo o muy prolongado fue el elemento fósforo, ¿sí? Por eso ve que ya algunos países se volvieron potencias mundiales cuando, por ejemplo, tenían la pólvora para la fabricación de armas y explosivos. Por eso algunos llegaron a ser potencias mundiales y todavía lo son porque les dan más uso a este tipo de elementos como el fósforo y entre otros elementos. El padre de la tabla periódica, pues el padre de la tabla periódica se dice que el nombre es Dmitri Ivanovich Mendeleev. Se dice que él es el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque él no la estructuró así como la conocemos hoy en día. Pues anteriormente hubieron unos intentos que fueron fallidos, porque colocaban elementos en posiciones donde no iban a ir, donde no deberían ir. Entonces había un aumento, por ejemplo, de alguna propiedad de algún otro elemento, y entonces ese no debía quedar en el lugar que se había puesto. Entonces fueron unos intentos fallidos. Entonces, como Dimitri la estructuró como la conocemos y se sigue utilizando de la misma forma,
y algunos elementos que no se conocen se colocan en el lugar que corresponden. Por eso es ahora que a él se le designó como el padre de la tabla periódica, a Dmitri Ivanovich Mendeleev, en compañía con Julius Lothar Meyer, ¿sí? En compañía de él. Pero el padre como tal es Dmitri Mendeleev. Bueno, listo. Entonces ellos están asignados en una columna por tener esa propiedad en común, que es la valencia. Entonces todos los que están en esta columna es porque tienen esa propiedad en común. Los de la siguiente columna porque tienen esa propiedad en común, ¿sí? A eso se le llamó grupo. Pero ya los periodos es así en las filas. Estas filas se les llamó periodos, ¿sí? Se les llamó periodos. ¿Por qué se les llamó periodos? Se les llamó periodos porque así era como iba aumentando su periodicidad, o sea, iba aumentando su propiedad, por eso se llamó periodo, porque así ellos van aumentando de tamaño, desde el más balsudo hasta el más pesado, ¿sí? Por eso se les dijo a estas filas, se les dijo periodos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le preguntara cuál es el grupo y el periodo del elemento litio, que el litio, ya saben que cuando uno va a comprar un celular, uno lee las especificaciones de un celular y ahí dice batería de ion litio, ¿sí? Ese es el elemento litio. ¿Dónde está el elemento litio? Mírenlo aquí. Este es el elemento litio, el que está aquí, debajo del hidrógeno. Si yo les digo en qué grupo y periodo están, entonces miran aquí arribita, que aquí está 1A, este es el grupo al que pertenece, y el periodo sería esta fila, sería el número 2. Entonces, el grupo 1A y el periodo el 2. Así como se busca un grupo y un periodo de un elemento químico. Grupo 1A, periodo 2. ¿Sí? ¿Que cuál es el peso atómico del elemento químico? Se va uno acá, lee donde diga peso atómico. En este caso, en esta tabla periódica está en esta posición. Y es el número rojito que se ve allí. Al ver el número rojito que está allí, si en el hidrógeno está en esa posición, nos vamos al elemento litio y buscamos la misma posición en el litio. Y aquí en el litio está el peso atómico del litio. El peso atómico del litio viene a ser 6.939. Ese viene a ser el peso atómico del elemento litio. ¿Sí? Entonces, así es como se busca la información de cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Espero haberme hecho entender. Pues yo les voy a dejar un enlace para una tabla periódica más actualizada que esa. Esta es la más actualizada en Colombia, pero como en el 2017 aprobaron 4 elementos nuevos, hay otras tablas periódicas que ya tienen esos elementos químicos. Esta todavía no la tiene. Entonces yo les voy a dejar un enlace para que ustedes se vayan a ese enlace y puedan ver la tabla periódica actualizada, la más actualizada en la actualidad. Listo, incluso voy a buscar uno en donde se vea las utilidades que tienen los elementos, para qué se sirve, para qué se usa, en dónde se usa y todo eso. Les voy a mandar también ese enlace para que puedan entrar en el Q10 y puedan ver mucho más de la tabla periódica de lo que yo les estoy avisando. Y de paso les voy a dejar también un tallercito para que lo hagan. Listo. Entonces muchos saludes, muchos abrazos, mucha tranquilidad, mucha quietud, que nosotros vamos a salir de esto fortalecido. Créanme que sí va a ser así, porque el Señor no nos desampara. Listo. Entonces, saludos, se cuidan. Nos estamos hablando. Si alguna inquietud o duda, si me pueden hablar también al correo. Listo. Chao.